Dieron prisión preventiva a diputada morenista. Habitantes y soldados se enfrentaron en Michoacán y detuvieron a un alcalde, y un líder guachicolero le grabó un video llorando la captura. Bienvenidos a El Caporal del 27 de septiembre. Comenzamos. Te presento a Elvia Martí. Ella es esposa de un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, presumiendo un recorrido en un helicóptero de protección civil usado para trasladar vacunas en contra del COVID-19. Elvia Martí es esposa de Iván Tornel Castillo, médico del programa IMSS Bienestar, coordinador de traslados en el plan de refuerzo de vacunación contra el COVID-19. El gobierno de Chiapas confirmó que estas imágenes que estás viendo en pantalla fueron tomadas durante el traslado de las vacunas, mientras ella iba pues de pasajera presumiendo el sobrevuelo, y ha condenado también este hecho, por lo que ha pedido al director general del IMSS, a Zoe Robledo, que investigue y sancione a todos los servidores públicos que hicieron posible esta grabación que estás viendo. ¿Te acuerdas del exdiputado Saúl Huerta, el morenista, que de hecho lo estás viendo en pantalla, que cuando era legislador fue acusado de abuso sexual? Se entregó, de hecho, a las autoridades el pasado 19 de agosto, se encuentra actualmente detenido, y se entregó presuntamente tras negociar con la Fiscalía de la Ciudad de México. Hoy, a 5 semanas de la detención y tras varios meses de investigación en su contra, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó, mediante este comunicado que te estoy compartiendo, que ya lo expulsó formalmente del partido por considerar que violó los principios morenistas, y también asegura que Saúl Huerta no solo fue acusado de delitos graves, sino que intentó usar el fuero para evitar responsabilidades. ¿Te acuerdas de este otro caso? Te muestro en pantalla la imagen miniatura de este video que te traje la semana pasada, el miércoles 22 de septiembre. La diputada suplente de Morena en Puebla, Sandra Nelly Cadena, fue detenida justo el 22 de septiembre junto con su esposo, un ex policía federal. Ambos tenían en su poder un arsenal de uso exclusivo del ejército. El pasado sábado 25 de septiembre, un juez les añadió al delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército, les añadió el delito de homicidio doloso en grado de tentativa, porque, según se informó, el día de la detención, cuando elementos ministeriales pretendían o estaban cateando el domicilio en el municipio de Tecamachalco, la pareja agredió a los ministeriales, quienes lograron evitar la agresión. Afortunadamente no fueron heridos. Hoy un juez le dictó la prisión preventiva como medida cautelar en lo que se termina la audiencia de imputación. El próximo miércoles 29 de septiembre, ya dentro de unas horas, justo se hará la otra audiencia en donde las autoridades esperan que sean vinculados a proceso, tanto, como te decía, por portación de armas de uso exclusivo del ejército, como por homicidio doloso en grado de tentativa. Recordemos detalles de la detención en voz del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Esas armas que al parecer fueron encontradas en poder de los detenidos, pues no las usaban para tiro al blanco, pues eran objeto de venta, y una ama de casa no compra una Barrett ni una granada. Habitantes del municipio de Cualcomán, en el estado de Michoacán, decidieron manifestarse hoy en contra de la violencia y la inseguridad en la zona donde viven, y para ello, como lugar de manifestación, escogieron el acceso al cuartel 65 del Batallón de Infantería. La protesta incluyó acciones críticas al gobierno por inacción ante la presencia de la delincuencia organizada en la zona. La manifestación llegó a tal punto que decidieron bloquear el acceso al cuartel. Fue entonces cuando elementos del ejército respondieron y decidieron disolver la manifestación
usando escudos, toletes, equipo antimotín y granadas con un gas que, de acuerdo con medios locales, se trató de gas lacrimógeno. Inicialmente se señaló que los manifestantes iban armados, sin embargo, posteriormente se adjudicó a este sonido a cohetones. Lo cierto es que las autoridades, ni una sola autoridad, se ha pronunciado sobre lo ocurrido hoy. ¡Toda la chingada! Está peligroso. Sí. Mira cómo les tiran estos. Les tiran aquellos. Ay, pero sí me regaña. Y llegamos al tema principal. Estás viendo en pantalla al alcalde de Quecholac, Puebla, Alejandro Martínez Fuentes. Él fue electo por el partido local Pacto Social de Integración. Él, por cierto, es hermano de Antonio Valente, alias El Toñín, a quien ahora estás viendo en pantalla del lado izquierdo. Está, de hecho, con Tony Gali, quien fuera alcalde de Puebla y gobernador también de Puebla. El Toñín está acusado de encabezar un grupo delictivo dedicado al huachicoleo. Él, el hermano del alcalde detenido. Hoy la fiscalía del estado de Puebla informó que pues el alcalde, que elementos ministeriales fueron a la sede donde despacha el alcalde, a la presidencia municipal de Quecholac, hicieron un hueco en una de las paredes de la alcaldía con el objetivo de poder irrumpir en el inmueble y detener al alcalde. Justo lo que ves en pantalla son imágenes de cómo trabajan para romper una de las paredes y poder consumar esta detención. Ahí están el personal de la Fiscalía del Estado de Puebla apenas unos minutos antes de esta captura. Alejandro Martínez tomó el cargo en el año 2018 y el próximo 15 de octubre terminaba su administración, es decir, fue detenido apenas 3 semanas antes de dejar el cargo de alcalde. Está acusado según señaló en un comunicado la Fiscalía de Puebla, por hechos delictivos, pero no precisa cuáles, no dice por qué fue detenido. Así que ahí hay un tema pendiente de la Fiscalía que muy probablemente estará aclarando en las próximas horas. Apenas unas horas antes de la detención, el hermano del alcalde, es decir, el Toñín, difundió videos asegurando que el gobierno del estado estaba actuando en contra de su familia. Un video en donde, por cierto, no mostró el rostro. Y durante la tarde estuvo publicando más videos en sus redes sociales, todos evitando aparecer él a cuadro. Videos previo, prácticamente durante y posterior a la detención del alcalde. Antes de mostrarte uno de los últimos videos que subió precisamente el Toñín llorando la detención de su hermano, el alcalde de Quecholac, vale la pena recordar que existe una orden de aprehensión en contra del Toñín, por lo que es considerado prófugo de la justicia. En el año 2017 fue señalado de encabezar una banda dedicada al huachicoleo, al robo de combustible, que por cierto en ese mismo año se enfrentó en contra del ejército en Palmarito, Tochapan.
En el año pasado, en diciembre del año pasado, también estuvo repartiendo el Toñín verduras, alimentos en varios municipios de Puebla, alimentos que eran transportados en tráileres. Y pues así ha sido la actividad de esta familia, de estos hermanos, uno alcalde, el otro acusado de encabezar un grupo dedicado al huachicoleo. Así las actividades de nuestras autoridades y de sus familiares. Y aplica tanto para este tema como para todos los que te he mencionado en este video que han estado relacionados con servidores públicos. Parece que las cosas no están cambiando y nuestros políticos, nuestros gobernantes siguen haciendo de las suyas. Te muestro el video, el último video del Toñín, donde, como te decía, no se graba a sí mismo, está grabando un aspecto del auto en donde se encuentra y pues llorando lamenta la detención de su hermano y envía mensajes al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Él padece del corazón. Y no es justo que hoy él se encuentre encerrado cuando nomás por órdenes de usted, por el egoísmo, por la maldad, por todo. Él ahorita se encuentra encerrado y lo vuelvo a repetir, él está enfermo del corazón. Me parte usted la madre en dos, Señor. Eso es su gusto de usted, de verme llorar. Ya lo he hecho varias veces, Señor, pero soy un ser humano. Y cualquier ser humano podemos llorar, claro que podemos llorar. Por eso, queridos amigos, quiero que ustedes lo sepan que a hoy este señor detuvo a mi hermano, un presidente municipal que toda la gente lo aprecia y lo quiere y lo estima y que es un ejemplo a seguir. Y que no dudo que mañana, ya desde hoy, estén los periódicos vendidos hablando